que está de verdad increíble. El tema del día de hoy se centra en saber por qué Dios está tan apasionado por ti. ¿Por qué Dios está tan apasionado por cada uno de nosotros, por cada persona, por cada individuo que se mueve sobre la faz de la tierra? Y esto es algo interesante, impresionante, porque realmente cuando entendemos la pasión de Dios por nosotros es como podemos comenzar a vivir en una relación diferente con Él, en una relación de gozo, de armonía, de paz, de amistad, de esta cercanía con su presencia. Y sabes, hoy me da muchísimo gusto poderlos saludar para hablar de este tema. Y me quisiera centrar en varias cosas que son importantes, pero antes quiero poner un fundamento, una base, tanto histórica como de la palabra, para que podamos entender este tema de una manera correcta. Y simplemente quiero basarme en algunas cuestiones históricas, cosas que han sucedido en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad, que han cambiado paradigmas, que han transformado, que han reformado la manera de pensar de muchas personas, de toda nuestra cultura cristiana en sí, y de cómo percibimos hoy esta bondad y pasión de Dios hacia nosotros. Es bien importante entenderlo y quisiera explicarte un poco sobre lo que significa esta palabra, ¿no? ¿Qué significa la palabra pasión? Y la palabra pasión significa es un apetito o afición vehemente a algo. Y también la pasión está relacionada con el sufrimiento, ¿sabías? Es sufrir por algo, es dedicarle mucho tiempo a algo, poner especial atención, especial afecto, aprecio, amor por algo o por alguien. Esto significa la palabra pasión, ¿sabías? Y me llamó mucho la atención que la palabra pasión implica sufrimiento. Y dije, bueno, pues ¿qué tiene que ver esta pasión con el sufrimiento? Y realmente me sorprendió encontrar algunas respuestas porque la Biblia nos habla de que el amor es sufrido, ¿verdad? La Biblia nos dice que el amor de Dios también sufre y el sufrimiento conlleva dolor. Pero estaba haciendo una reflexión acerca de por qué es tan importante entender el trasfondo de esta palabra pasión por nosotros, cuál es la pasión verdadera de Dios por nosotros. Y sabes, hay un sufrimiento dentro de esta pasión, si hay un dolor, porque hay una separación. Y cuando hay una separación, hay un dolor en el corazón, hay un dolor profundo. Y ese dolor es el que experimenta Dios, el que experimenta cuando nosotros estamos separados o alejados de Él, cuando hay una ruptura de esa relación. Y este amor apasionado de Dios por nosotros refleja ese sufrimiento, el cual también Dios siente y percibe y vive al nosotros estar separados de Él. Pero la misma pasión de su amor por nosotros nos hace encontrarnos, nos hace volver a sus brazos, regresar a la casa del Padre. Y sabes, esta pasión de Dios por nosotros nos habla todo el tiempo acerca de este amor incondicional de Dios por cada persona, en la cual está dispuesto a dar todo de sí para recuperarnos, para que volvamos a ser uno con Él. Así que hoy yo creo que te vas a sorprender, yo creo que Dios va a hablar a tu corazón, yo creo que va a haber también algunos paradigmas, algunos sistemas de creencia que van a ser rotos, cambiados, pero para algo bueno, para algo que te va a traer de verdad una satisfacción a tu corazón al saber de cuán amado, cuán amada eres por Dios, cuando entendemos en la magnitud de las definiciones, de los conceptos, pero también de la revelación del amor de Dios hacia nuestra vida, todo lo que esto implica. Así que, ¿qué te parece si ponemos este día en las manos de Dios y le pedimos que Él nos guíe y que nos dé sabiduría, entendimiento y revelación en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra mente para poder entender este tema que la verdad es un tema complicado, pero al mismo tiempo es un tema que te va de verdad a disparar en una dirección, yo creo y siento, correcta en tu relación con Dios. ¿Cómo puedes afirmar esta relación? Así que, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que nos guíe? Dios, te damos gracias por este día, Señor. Padre, te agradecemos porque hoy sabemos que tú tienes cosas nuevas preparadas para nosotros. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro entendimiento para recibir de ti, para que tu Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe y nos guíe hacia la verdad y hacia tu corazón. Te damos gracias por cada persona que esté escuchando este mensaje en esta mañana y te pedimos en el nombre de Jesús que hoy podamos entender este corazón y este amor apasionado que tienes por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padrísimo. Entonces, bueno, dando esa introducción, quisiera remontarme rápidamente a algo que ha sucedido en la historia, y esto sucedió por los años de 1517. Imagínate, 1500, estamos en el 2023, ¿te imaginas esto que sucedió hace tantos años? Ahora déjame decirte qué había sucedido. El cristianismo se había expandido en Europa, pero también había crecido pues la iglesia romana, ¿no? Es la que después de la caída del Imperio Romano, la iglesia ahí prevaleció y era un poder pues que era prácticamente
pues, ¿cómo te diré? Era algo que no podías tocar, era algo de lo que no podías hablar en contra, pero desde el año 1000, imagínate el año 1000, yo cuando digo el año 1000, ¿qué sucedía en este tiempo? Había personas que ya se habían dado cuenta de que la estructura que se tenía en ese momento como iglesia no estaba acercando a las personas a Dios, sino que estaba haciendo que en ellos creciera un temor, un miedo al infierno, un miedo al castigo. Y durante todo este tiempo había movimientos que se gestaban para pues manifestar una inconformidad de las personas en cuanto a lo que la iglesia estaba mostrando como representantes del cuerpo de Cristo. Y sabes, es hasta 1517, imagínate, 500 años después, cuando Martín Lutero clava ahí en una iglesia, en Wittenberg se llamaba este lugar, y clava ahí unas 95, se llaman las 95 tesis de Martín Lutero. Y en estas, ¿por qué lo puso ahí? Imagínate que el día de hoy tú tienes Google, tú tienes un montón de medios de información donde te enteras de todas las noticias, pero en ese momento las puertas de esa catedral eran como si fueran el periódico, el diario de ese lugar, de ese momento. Entonces cuando Martín Lutero clava eso ahí, era para que todo mundo lo pudiera leer y para que todo mundo pudiera enterarse de lo que estaba pasando. Quiero platicarte un poquito acerca de qué pasó con Martín Lutero, por qué inició esto, por qué él es el que se conoce como el padre de la Reforma Cristiana. ¿Qué pasó con él? Martín Lutero, de joven, cuando asistía a la universidad, un día de regreso a su casa, es atrapado y por una tormenta cae un rayo y en ese rayo, ¡pum!, le cae muy cerca de él y piensa que se va a morir. Y en ese momento dice, ups, en algún momento voy a tener que dar cuentas a Dios de mi vida. En algún momento voy a estar a la presencia de Dios y voy a morir y necesito saber que realmente soy salvo. Entonces en ese momento él decide meterse como monje en un convento y aprender y estudiar acerca de la palabra de Dios para empezar a tener una relación cercana con Dios. La historia de Martín Lutero nos cuenta que él se pasaba hasta 6 horas diarias estudiando, orando, meditando la palabra de Dios y dentro de este monasterio, y rápidamente fue ascendido también como sacerdote. Y sabes, en ese tiempo no es como ahora que tú puedes abrir tu teléfono y buscar la palabra de Dios, no es que tú tienes una Biblia a la mano y la puedes estudiar, la puedes investigar, ¿no? En ese tiempo no todas las personas tenían acceso a la Biblia, solamente aquellas personas autorizadas por la iglesia podían abrir las escrituras, leerlas y estudiarlas. Y esa era una de las cosas que Martín Lutero quería cambiar. Él quería que todas las personas pudieran tener acceso a leer la Biblia. Y hay algo que cambia radicalmente la vida de Martín Lutero, porque ¿has escuchado alguna vez, has visto estas fotos del Vaticano donde está la Basílica de San Pedro, esta que es así enorme en una forma como de arco? Pues sucede que en ese tiempo en el que Martín Lutero estaba progresando en su crecimiento dentro de la iglesia, le piden que acompañe a alguien en esta misión de visitar esta Basílica de San Pedro que estaba en construcción. Y cuando llega a ese lugar que se está construyendo, la iglesia en ese momento se queda sin fondos para continuar esa construcción. Imagínate, es algo tremendo, es algo enorme. Si el día de hoy puedes buscar una fotografía ahí de la Basílica de San Pedro, te vas a dar cuenta de la magnitud de esta obra. Y sucede que se quedan sin dinero para seguir construyendo. Pero a alguien dentro del sistema se le ocurre y dice, ay, ya sé cómo podemos hacernos de recursos. Vamos a decirle a la gente que necesita pagar para que sus pecados sean perdonados. Y no solamente los de ellos, sino también de las personas, de sus familiares que ya murieron antes. Y sabes, en ese momento empezaron a cobrar efecto las indulgencias. Y las indulgencias era un pago que tú hacías, o las personas hacían, para sentirse libres de la condenación, de la culpa del pecado y poder tener acceso al cielo. ¿Te imaginas? Les vendían su acceso al cielo. Y también se instituyó el que se pudiera pagar por un servicio religioso cuando alguien fallecía. Entonces también se instituyó ese pago para solventar los gastos de una reunión religiosa, para que oraras por las personas que habían fallecido y también pudieran ser salvos. ¿Te imaginas? Y ese pago había dos formas: o eres totalmente una persona santa y tu comportamiento denota que de verdad te mereces ir al cielo, o pagas para ir al cielo. Entonces esas eran las indulgencias. Martín Lutero se da cuenta de esto y dice, oye, pero lo que yo estoy leyendo en la Biblia no tiene nada que ver con esto. Entonces debe haber
algo que estamos haciendo mal como iglesia. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una reforma, un cambio de manera de pensar en relación a lo que hemos creído por tanto tiempo y lo que se está haciendo injustamente ahora. Entonces, esas tesis que él puso en esa puerta de esa catedral en Wittenberg en 1517 hablaban precisamente de esos cambios que él estaba confrontando y que estaba tratando de que las personas pudieran tener una conciencia, una mentalidad clara hacia dónde se estaban dirigiendo en su vida cristiana, en su comunión con Dios. Y lo que él hablaba era acerca de que cada persona es responsable de su relación con Dios. Dice, cada persona es un sacerdote, entonces no necesitamos un intermediario humano que hable a Dios por nuestros pecados. Tenemos ese intermediario en Jesús, y a Jesús lo podemos entablar una relación con él de manera directa y personal. Entonces imagínate, todos esos enunciados estaban en esas 95 tesis en las que Martín Lutero se arriesgó y expuso una manera diferente de pensar a lo que en ese momento se estaba creyendo y era establecido como una realidad. Ahora, si tú estabas en contra de esto, lo más seguro es que te llevaran a juicio ante la Santa Inquisición, y si salías culpable, que era lo más seguro por estar en contra de lo que la iglesia establecía en ese momento, te iban a quemar públicamente en una hoguera y exhibirte como una persona pecadora y en contra de lo que Dios había establecido según ellos. Imagínate qué terrible. Ahora, algo sorprendente que Martín Lutero exponía en esas 95 tesis era acerca del arrepentimiento. Él hablaba que el arrepentimiento no solamente se trataba de ir y confesar un pecado, sino que el arrepentimiento se trataba de un cambio de conducta, de un cambio de mente que producía un cambio interno espiritual. Y esto era algo difícil de entender, entonces empecé a buscar qué significaba en ese momento el arrepentimiento y qué es para nosotros hoy saber correctamente cómo la pasión de Dios por nosotros se centra en un arrepentimiento verdadero. Y sabes, a veces tenemos esta idea de que el arrepentimiento se trata de un sufrimiento constante o un dolor constante que nosotros tenemos internamente al sentirnos destituidos de la gloria de Dios, sentirnos culpables por nuestros pecados, por nuestros errores, por las cosas que hemos hecho mal. Pero en realidad, esta palabra arrepentimiento durante muchos años en la tradición de la iglesia cristiana se ha traducido como eso, como un dolor constante, como una separación constante de Dios, este dolor que no nos permite acercarnos a Él. Pero sabes, el origen correcto de esta palabra arrepentimiento es metanoia en griego y quiere decir algo totalmente diferente. Metanoia quiere decir un cambio de mente. Y te voy a leer algo que se encuentra en el libro de Romanos, que a mí me encantó. Está en el capítulo 2 y te lo voy a leer en esta versión que se llama The Mirror, que está muy interesante, y ahorita te voy a explicar también por qué estamos utilizando esta versión para explicar estos temas que son tan profundos, tan delicados, pero tan importantes para nosotros. Checa lo que dice aquí, es Romanos capítulo 2, 4. Está hablando Pablo a la iglesia en Roma, ¿ok? Y dice, no subestimen la bondad de Dios, la riqueza de su benevolencia y su resolución de negarse a dejarnos en su apasionada paciencia. Es para pastorearnos a un cambio radical de mentalidad. Uy, cuando lo leí esto así de verdad impactó mi corazón, porque dice, no subestimes la bondad de Dios, no pienses que la bondad de Dios es algo pequeño, no pienses de esa manera, la bondad de Dios es tan inmensa, tan grande, dice, no subestimes la bondad de Dios, la riqueza de su benevolencia, la riqueza de que Él es un Padre bueno para cada uno de nosotros, y su resolución. Hay una resolución en el corazón de Dios, y cuando hay una resolución, hay una determinación. Cuando tú haces una resolución sobre algo, estás decidiendo y comprometiéndote con algo. Así que hay una resolución en el corazón de Dios, y esa resolución es negarse a dejarnos. ¿Y por qué se niega a dejarnos? Porque dice que su apasionada paciencia es para pastorearnos a un cambio radical de mentalidad. La pasión de Dios por nosotros no nos abandona, no nos deja en su amor, que es bueno, excelso, benevolente, enorme, grande. Dice que es para pastorearnos a un cambio radical de mentalidad. ¿Y cuál es la mentalidad que quiere cambiar Dios en nosotros? Si tú te fijas, históricamente has recibido información ¿de dónde? De tus papás, de tu familia. Y lo mismo sucedió con tu familia. Recibieron instrucción, información, tradiciones, costumbres de sus antepasados.
No sé si te he platicado esta historia de el jamón en el horno, ¿sabes? Esta historia me gusta mucho. Una persona, cada Navidad, una ama de casa, cada Navidad ella cortaba el pedazo de jamón, compraba un jamón grande, lo cortaba de las orillas y lo metía a un horno y hacía lo mismo cada Navidad, hasta que un día una de las hijas de esta mamá le cuestionó y le dijo, oye mamá, ¿por qué siempre yo veo que en Navidad compras el jamón y le cortas las orillas? Entonces esta mamá dijo, no lo sé, mi mamá siempre lo hacía así. Entonces dice, bueno, vamos a preguntarle entonces a la abuela, ¿no? Y van y le preguntan a la abuela y le dicen, oye abuela, ¿por qué siempre en Navidad está esta costumbre en nuestra familia de cortar las orillas del jamón antes de meterlo al horno? Y la abuela simplemente le contesta, bueno, es que yo cuando era niña veía a mi mamá que lo hacía, pero era porque nuestro horno era muy pequeño y el jamón no cabía, entonces teníamos que cortarlo para que cupiera y pudiéramos cocinarlo, hornearlo y quedara muy rico para la cena de Navidad. Entonces se dieron cuenta de que había un paradigma, una manera de pensar que estaba basada en una información que nunca se cuestionaron, nunca preguntaron, nunca quisieron saber la profundidad del por qué estaban haciendo las cosas como las estaban haciendo. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad y es válido que nos cuestionemos y nos preguntemos acerca de lo que hemos creído, acerca de lo que nos han enseñado, acerca de cómo hemos recibido la palabra de Dios. Tienes todo el derecho de cuestionarte y preguntarte acerca de lo que yo te estoy diciendo, porque estás dándote cuenta que tienes un proceso de mente, un proceso racional de intelecto, pero también hay un proceso en tu espíritu que a veces te hace estar inquieto acerca de las cosas que has aprendido y cómo las has aprendido y por qué las haces. A veces tenemos este hábito de decir, voy a hacer las cosas así porque siempre se han hecho así en mi familia, porque siempre se han hecho así en mi empresa, porque de esta manera me enseñaron a hacerlo y yo creo que si me salgo de eso que me han enseñado, entonces voy a cometer un error garrafal y me va a ir muy mal. Pero sabes, cuando existe en tu corazón una inquietud por descubrir la verdad, por indagar acerca de tu fe, acerca del sistema de creencias, acerca de cómo has conocido a Dios, entonces tus preguntas seguramente te acercarán más a Él y si buscas las respuestas en el lugar correcto, entonces esta relación que tienes con Dios te va a llevar a un crecimiento espiritual, personal, interior, que se va a reflejar y se va a manifestar en todo lo que tú eres, en tus relaciones interpersonales, en tu trabajo, en tus hábitos, en tus costumbres. Así que, si leemos esto nuevamente con cuidado, te vas a dar cuenta de que puede haber el día de hoy un cambio radical en tu manera de pensar. No subestimes la bondad de Dios, la riqueza de su benevolencia y su resolución a negarse a dejarte en su apasionada paciencia para pastorearte a un cambio radical de mentalidad. ¿Por qué es importante que tengamos un cambio radical de mentalidad? Si siguiéramos viviendo como en 1500, ¿te imaginas? El día de hoy muchas personas seguirían veladas de la verdad de la palabra. Si este cambio de mente no hubiera sucedido, muchas personas no tendrían acceso a leer la Biblia el día de hoy. Muchas personas tal vez seguirían en el engaño de pagar para ir al cielo. ¿Te imaginas eso? Dices, ay, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser la gente así? Pero, ¿sabes? Eso ocurría, era una realidad en ese momento de la historia. Y quiero decirte algo que encontré aquí que me encantó. Dice, la revelación de la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. La revelación de la bondad de Dios es lo que te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. No es nuestro arrepentimiento lo que nos guía a la bondad de Dios. Cuando conocemos que tenemos un Dios bueno, que está apasionado por nosotros, entonces eso nos va a guiar, nos va a llevar a desear tener un cambio de mente. Y esta mente, este cambio de mentalidad radical, nos va a centrar justamente dentro del amor de Dios y su bondad por nosotros para llevarnos a un diseño de nuestra vida que Él pensó y planeó para nosotros. Y dices, bueno, está padre todo eso, ¿no? Pero entonces aquí ¿dónde queda mi poder de decidir? En esta semana, a causa de mi trabajo, estuve en una reunión con empresarios y uno de ellos, un empresario judío importante, hacía una pregunta porque estábamos en una conferencia acerca del miedo. Hablábamos de cómo vencer los miedos del conferencista que estaba ahí. Nos estaba llevando a una conferencia y una experiencia acerca de vencer los temores. Y este empresario judío dice, bueno, entonces, ¿dónde queda mi libre albedrío? ¿Dónde queda mi poder de decisión cuando sé que Dios ya sabe todas las cosas y sabe aún las cosas que voy a decidir? Y entonces él tenía esta pregunta y, ¿sabes? En ese momento no fue respondida y él se quedó con esa inquietud. Y yo me acerqué en algún momento con él y le dije, oye, qué padre, qué interesante pregunta hiciste. Y para el pueblo judío, el nombre de Dios es Hashem.
y ellos lo conocen como Hashem, como padre, como creador de las cosas, ¿no? Y le decía, oye, es importante esta pregunta que hiciste. Yo considero que Hashem, Dios, tiene un plan para cada persona, hizo un diseño para cada uno de nosotros, pero nos da la libertad de que nosotros podamos elegir si vivimos en ese diseño o queremos entender y trabajar y tratar de diseñar nuestra propia vida lejos de ese propósito original. Y es donde cuando decidimos nosotros acercarnos y abrazar ese diseño que Dios hizo para nosotros, es cuando empezamos a vivir en plenitud y entender la bondad y el amor de Dios. Y entonces él me decía, sí, hay mucho de cierto en eso. Dice, pero a lo mejor Dios ya sabía que yo iba a decidir si sí lo seguía ese diseño o si no lo seguía. Entonces ese es el paradigma que muchas personas pueden tener el día de hoy. Y piensan que su capacidad de decisión está limitada o que Dios ya va a saber lo que ellos van a decidir. Pero sabes, al final de cuentas, si lo ves en términos sencillos, el que decide eres tú. Y para darte un ejemplo de esto, te quiero hablar un poquito acerca de lo que habla la parábola del hijo pródigo. Este hijo que se va de su casa y dice, papá, dame todo lo que me pertenece como herencia. Cuando tú te vayas a morir, sé que me vas a dejar algo. Quiero que me lo des ahorita en vida y yo quiero ir y disfrutarlo. Entonces este hijo va y derrocha, hace de todo. Tú ya te conoces la historia y hay algo que sucede que a mí me llama mucho la atención. La Biblia nos dice volviendo en sí. El hijo pródigo dice que volvió en sí, tuvo un acto razonado en su mente, en su intelecto, que lo hizo volver en sí. Dice que él estaba ahí comiendo de lo que le daban de comer a los cerdos, ¿te imaginas? Y entonces dice, volviendo en sí, él dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay y viven mejor que yo. Dijo, voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir que me haga como uno de ellos, simplemente para que yo pueda estar, comer y vivir tranquilo. Y sabes, a mí me llama mucho la atención algo. Este joven, este hombre, este hijo pródigo, él sabía de dónde había salido. Si él tuviera una imagen de su padre como una persona estricta, castigadora, ¿crees que desearía volver? ¿Crees que hubiera querido volver a su casa si hubiera pensado que su padre lo iba a castigar por haber derrochado toda su fortuna? Él tenía una mentalidad y tenía una historia de que había crecido en un hogar con un padre bueno, con un padre amoroso, con un padre abundante, con un padre perdonador, con un padre que prodigaba amor todo el tiempo. Y así que cuando vuelve en sí, dice, voy a ir a la casa de mi padre. Hay un lugar familiar para él, hay un lugar de referencia a donde él sabe que ese amor apasionado del padre va a recibirlo nuevamente y no le va a cerrar las puertas. Él en su condición deseaba ser como un sirviente, pero en su corazón, en su interior, sabía que podía volver a ese lugar donde él había crecido, de donde él provenía. Quiero decirte algo, esta pasión, este amor apasionado de Dios por cada uno de nosotros es porque provenimos de Él. Nuestra familiaridad se encuentra en Él. Cuando tú entiendes que este amor apasionado de Dios por ti va a hacer todo y va a sufrir incluso en el proceso para que tú vuelvas a Él, entonces te vas a dar cuenta que esa pasión desencadenada en tu corazón también de Él hacia ti puede hacer y provocar que tú vuelvas en sí, que tú vuelvas en ti y digas, ¿sabes? No es mi comportamiento, no es la forma en la que he tratado de agradar a Dios este tiempo, es su amor apasionado por mí, es su gracia y su misericordia la que me hacen tener un cambio de mentalidad. Esta metanoia de la que habla la palabra, este cambio de mente nos habla de entender ese corazón de Dios por acercarnos a Él, por acercarnos al diseño y por sacarnos de nuestros errores, no para controlarnos, sino para que disfrutemos de una vida abundante en donde Él tiene recompensas y tiene regalos para nosotros, como lo hizo con el hijo pródigo. Este hijo regresa y lo que hace el padre es abrazarlo. ¿Sabes? A mí algo que me llama la atención en esta historia es que nunca el padre envió a alguien a buscar al hijo. Pero cuando Jesús estaba hablando de esta parábola, en ese momento, en el presente de las personas que estaban escuchando ese mensaje, estaban viendo la respuesta de Dios enviando a alguien a buscar lo que estaba perdido. Y lo que estaba perdido era esta identidad correcta de hijos de Dios. Esa identidad de saber que en cualquier momento de tu vida puedes regresar a casa y ser recibido con honra, con amor, con gozo. Y que hay una fiesta preparada para ti. Qué increíble esto, ¿te das cuenta? Este amor apasionado por Dios, de Dios por nosotros, no es un amor que te castiga.
es un amor que te cubre de bendición, que te cubre de misericordia, que te cubre de favor, que te cubre de perdón. Imagina si hubiéramos experimentado hasta el día de hoy una conciencia de Dios, pensando que Él es un Dios que castiga, pensando que Él es un Dios que te va a mandar al infierno si no lo obedeces, si no cumples con ciertas normas de conducta. ¿Te imaginas eso? Viviríamos como en esa época antes de Martín Lutero, pero hoy tú tienes la oportunidad de estudiar en la palabra de Dios quién es Él, qué es su amor, qué significa. Y quiero leerte algo más que dice aquí. Checa. Dice, la palabra arrepentimiento surgió a partir de la palabra de latín que significa penitencia o dolor o castigo. Pero metanoia viene de meta, que significa junto con, y nous, que significa mente. Por lo tanto, quiere decir, esta palabra metanoia, cambio de mente, quiere decir junto con la mente de Dios. Uy, eso está tremendo, ¿no? Junto con la mente de Dios. Ahora piensa, imagina, razona que tú pudieras tener en tu mente, en tu sistema de creencias, la misma forma de pensar de Dios, de Él hacia ti y de tú hacia Él. Sería muy diferente nuestra relación, ¿no crees? Si tuviéramos esta forma de vivir con la mente de Dios, acuérdate que Pablo dice también que tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Dios, pero eso sucede cuando tú estás dispuesto a hacer un cambio de mentalidad, a confrontar las creencias que tenías del pasado con un nuevo sistema de creencias que te lleve a pensar como Dios piensa. Y dices, ay, para mí eso es imposible. No, no, no. Yo necesitaría muchísima santidad, muchísimas horas de oración. ¿Sabes? Lo que necesitamos tú y yo es precisamente arrepentirnos. Y ese arrepentimiento es abrazar el diseño que Dios creó para nosotros. Cuando abrazas ese diseño empieza a haber un cambio de mentalidad y empiezas a decirte, wow, o sea, Dios no estaba esperándome con el garrote para castigarme. Él estaba esperándome para renovar mi entendimiento, para renovar mi mentalidad, para renovar mi inocencia como ser humano, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús a esta tierra, ¿sabes? Ahora checa lo que dice aquí. Esta palabra sugiere un radical cambio de mente. Es darse cuenta de los pensamientos de Dios hacia nosotros. Y si recuerdas, el domingo pasado hablamos de que los pensamientos de Dios siempre son buenos para nosotros, son pensamientos de bondad, son pensamientos de bien para darnos un futuro y una esperanza. Qué increíble es esto, ¿sale? Ahora, checa lo que dice aquí, que te va también a sorprender. Dice, si tú te resistes a Él, quedas a tu propia merced y tus propias obras te juzgarán. Uy. Resistirse a este amor apasionado de Dios, lo único que hace es que quedamos a nuestra propia merced. Es como si dijéramos, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tú me amas y esto está increíble, pero yo quiero seguir por mi propio camino. ¿Sabes? En la adolescencia, ¿cuántas veces hemos escuchado a jóvenes decir, esta es mi vida, quiero experimentarla, quiero regarla, quiero hacer... Está bien, es válido, ¿sabes? Pero dentro de todo esto recuerda este amor incondicional de Dios por ti, este amor que te atrae a su presencia, este amor que te abraza para restaurarte. El rey David dice que Dios prepara una mesa para nosotros en presencia de aquellas cosas que nos angustian. Lo que más nos angustia como personas es saber que estamos separados de Dios, pero cuando entendemos la grandeza de su amor, su misericordia, su gracia, su favor, este amor inmerecido que recibimos todos los días, es cuando podemos ir como este hijo pródigo a la casa de nuestro Padre, a ese lugar que es familiar, para experimentar esa bondad de todo nuestro corazón. Ahora, yo te quiero invitar a que hagamos un experimento en este día y que tú puedas visualizarte a ti mismo. No que hagas una introspección, sino como que te veas desde afuera, veas la manera en la que has creído, la manera en la que te has comportado, la manera en la que tal vez has visto tu propia vida en esta costumbre religiosa que a lo mejor has tenido a lo largo del tiempo. ¿Sabes? Yo me encontré en este paradigma de que la única versión de la Biblia que yo estudiaba era aquella que me habían enseñado de niño. Y me resistía a estudiar otras versiones, otras traducciones, porque decía, no, esto es lo que me enseñaron. Así fue como yo crecí. Pero cuando empecé a investigar, a darme cuenta de que de verdad hay una riqueza, una profundidad, cuando entendemos el corazón de Dios en su palabra, entonces viene un despertar, viene una conciencia diferente. Hablamos en este tiempo de una reforma en la iglesia cristiana que es muy necesaria. Y sabes, esta reforma comienza cuando empiezas a entender los pensamientos de Dios acerca de ti.
Cuando te das cuenta de que este amor incondicional y apasionado lo único que pretende es llevarte a tu diseño original, a esta relación de este amor inquebrantable con Dios que restaura todo lo que eres, todo lo que has sido, sin importar de dónde vengas, dónde has estado, qué tan embarrado hayas estado, de lo que hayas sido, de la misma forma en la que estás el día de hoy. El Padre te acepta, te recibe, te abraza, te besa para restituirte y llevarte a ese lugar en el que Él pensó para ti desde antes de la fundación de todas las cosas. Qué increíble, ¿no crees? Así que, ¿por qué no hacemos este ejercicio? Y simplemente trata de visualizarte a ti mismo. Ve la forma en la que has estado llevando tu relación con Dios. Si ha sido por costumbre, si ha sido por las tradiciones familiares, y cuestiónate, ¿he creído verdaderamente en Dios? ¿He llevado esta vida de fe realmente como Dios quiere que lo conozca, o ha sido por la tradición familiar? ¿He entendido este amor apasionado a Dios por mí, o simplemente tengo una religión o una forma de creer o una fe o como tú quieras llamarle, ¿sabes? Pero lo más importante en este día es que en este ejercicio de ver, analizarte, ver tu comportamiento, ver las costumbres que has tenido, ver tu forma de acercarte a Dios, hoy puedas acercarte a esta metanoia, a este cambio de mente radical en donde puedas pensar de ti mismo como Dios piensa de ti. Así que te quiero invitar a hacer este ejercicio. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y simplemente dile: Dios, yo te doy gracias porque siempre has estado disponible para mí, Señor. Gracias porque en todo momento de mi vida, en mis errores, en mis aciertos, Señor, tú has estado presente. Gracias, Dios, porque yo sé que a cada minuto tu amor apasionado me persigue. Tu amor apasionado trata de alcanzarme. Gracias porque sé que tú me ves a través de Jesús. Porque lo que Jesús es, así también yo soy para ti. Permíteme entender y tener este cambio de mente, un cambio de mente radical que me lleve a comprender la magnitud de tu amor. Señor, simplemente quiero vivir, deleitarme y gozarme, sabiendo que tú eres un Padre amoroso que me espera con los brazos abiertos, Señor. Que toda culpa es quitada en esta hora, Señor. Que toda conducta que haya sido incorrecta y que me haya alejado de ti, que me haya alejado de mi diseño, Señor, hoy simplemente la entrego y la pongo delante de ti y te pido que tú me ayudes, Señor, a vivir en este diseño que tú pensaste para mí. Quiero tomar esta decisión hoy. Quiero decidir vivir bajo tu diseño y no bajo mis propias condiciones, porque sé que tu diseño me guía a tu amor, me guía a tu presencia y me guía a una verdadera identidad como hijo, como hija de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Amén. Wow. Gracias de verdad por este tiempo, gracias de verdad por estar en este espacio. Yo deseo de todo corazón que la palabra de Dios haya tocado tu mente, tu espíritu, las fibras de tu corazón, y que en esta semana puedas experimentar esta cercanía con este Padre que te ama apasionadamente. Nos vemos la próxima semana, que Dios te súper bendiga, te mando un gran abrazo y recuerda que estamos aquí cada domingo a las 10 de la mañana, nos vemos la próxima semana, que Dios te bendiga, bye.